ha dicho el político en las próximas horas. Gustavo Valdés está a las afueras del Capitolio y nos tiene más detalles sobre este acuerdo que se ha logrado en el Senado para justamente reabrir el gobierno, un nuevo presupuesto de tan solo 3 semanas mientras se discute el otro tema, el debate migratorio. Adelante, Gustavo. Así es, José Manuel. El gobierno reabrirá muy pronto, fue lo que dijo el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, en un discurso que además agradece a su contraparte republicano, Mitch McConnell, por permitir este avance de la propuesta que ellos llaman bipartidista. Hay un grupo de unos 24 senadores de ambos partidos que se llaman el grupo del sentido común que llegaron a este acuerdo y que fue aceptado por ambas partes. Aceptan extender el presupuesto por 3 semanas hasta el 8 de febrero con la promesa de que en ese lapso se va a debatir y llegar a una votación no solamente en el tema de inmigración, también en otras cuestiones del presupuesto y de salud. Interesante, por ejemplo, que Dick Durbin, el número 2 de los demócratas, también agradeciendo a sus colegas en el Senado, Mitch McConnell, el republicano, diciendo que este es un paso hacia adelante, pero al parecer ahora la presión va a estar en el presidente Donald Trump, a quien Schumer acusó de ser quien no quiso aceptar el trato en inmigración que se le presentó hace unas semanas y llegó al cierre del gobierno. Lo que me llamó la atención en estos discursos, estos agradecimientos, es de que ambos partidos parecen haberse dado cuenta de que la opinión pública no estaba necesariamente culpando a uno de los lados, culpando a todos. Las encuestas demuestran que la gente decía que inmigración debe ser separada del tema del presupuesto gubernamental. Así es de que todos aprendieron la lección de que quizá los votantes del país ya están cansados de estas maniobras políticas y quieren que los legisladores lleguen a un acuerdo. En estos momentos están tratando de llegar a los 60 votos que se necesitan para terminar el debate. Se presentará la nueva opción y después, una vez aprobada, la Cámara de Representantes tendrá que hacer algo similar, José Manuel. Muy interesante lo que señala Gustavo, y además habrá que esperar justamente lo que diga el presidente Donald Trump, porque se ve una muy buena intención, Gustavo, en términos de ambos partidos, muy buenas palabras, declaración de buenas intenciones. Se ha llegado a este acuerdo temporal por 3 semanas, tú lo decías, hasta el 8 de febrero, para que después se produzca este debate, esta discusión sobre temas migratorios y otros asuntos. Pero lo cierto es que, ¿qué estará pensando? ¿Qué irá a decir el presidente Donald Trump, que justamente quería otro tipo de acuerdo, que quería probablemente otro tipo de deal, como él lo ha señalado anteriormente, y que de alguna manera ante este acuerdo bipartidista podría quedar un tanto al margen de esta negociación que tiene lugar en el Congreso, Gustavo? Bueno, es interesante también, ayer Lindsey Graham de Carolina del Sur, el senador, dijo que no era necesariamente el presidente el que había estado poniendo obstáculos para esta negociación. Él remarcó como en esta reunión que vimos hace una semana, donde abiertamente el presidente aceptó algunos cambios, algunas propuestas de inmigración, pero dicen que hay gente personal dentro de la Casa Blanca quien le ha estado tratando de cambiar su opinión, de que sea una postura más radical, menos favorable para inmigración, especialmente en cuestión de seguridad fronteriza. Y es que algunos republicanos dicen que el problema es que si se pasa DACA sin que se pongan más legislación o se proteja mejor la frontera o se hagan cumplir las leyes inmigratorias, solamente va a servir de incentivo para que más gente llegue a este país. Hay que recordar que en 2014, después de que el presidente Barack Obama estableciera el sistema de DACA y después lo expandió o trató de expandir a DAPA, que incluiría también algunos padres, eso nunca entró en vigor, pero fue cuando vimos ese auge de inmigrantes en la frontera sur, y muchos de los jóvenes en particular con los que yo platiqué decían que venían porque creían que en estos momentos se les permitía algún beneficio. Eso es como se les estaba vendiendo por parte de los traficantes en Centroamérica, de que si venían ahora podían tener algún beneficio. Y hay que recordar de que en aquel momento la ley de los soñadores que estaba propuesta incluiría a personas que llegaron hasta el año 2012, o sea, 2 años
antes de que entrara en vigor esta ley. Ya estamos retirados, que son ya 3 años, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos jóvenes que han llegado? ¿Cómo va a ser esa legislación? Si se va a quedar a la fecha original del 2012, si se va a ampliar hasta a cubrir los últimos 2 años también. Entonces, también estaría el argumento de que estos jóvenes que se arriesgaron en ese tiempo, se arriesgaron con un beneficio que ahora va a ser válido para ustedes. Entonces, por eso los republicanos están tratando de definir muy claramente cuál es la definición primero de los Dreamers, cuál es la seguridad fronteriza y después cómo se avanza en una reforma de inmigración más completa. Está pasando, lo está viendo Gustavo Valdés en el Capitolio, y en estos momentos el Senado se apresta a votar la reapertura del gobierno. Lo ha anunciado recientemente, y lo han visto ustedes por nuestras pantallas, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y ha dicho que van a comparecer con los votos suficientes para aprobar la reapertura del gobierno, que recordemos fue cerrado este viernes a las 12 de la noche por falta de acuerdo presupuestario. Pero este presupuesto, recordemos, va a ser solamente aprobado hasta el 8 de febrero, tiempo suficiente que tendrán justamente ambos partidos para negociar un proyecto de ley migratorio, particularmente que legalice a los alrededor de 800,000 jóvenes que pertenecen al programa DACA, que fueron aquellos jóvenes que vinieron siendo pequeños a los Estados Unidos en compañía de sus padres indocumentados. Y justamente el proyecto de reforma migratoria en general es uno de los más debatidos y causa muchas sensibilidades entre republicanos y también entre los allegados más conservadores del presidente Donald Trump, porque el presidente de alguna manera quiere condicionar este acuerdo migratorio a, como lo decía Gustavo Valdés, al fortalecimiento de la frontera sur de los Estados Unidos, la construcción de un muro, también a terminar la inmigración en cadena, que es el derecho que tienen algunos inmigrantes cuando se naturalizan, se hacen ciudadanos de los Estados Unidos, de traer a ciertos integrantes de su familia. El presidente quiere limitar eso, quiere el muro a toda costa, aunque ya ha dicho de alguna manera que no estaría dispuesto a ceder y que el muro no sea en toda la frontera. Pero ciertamente, Gustavo, el tema de la inmigración en cadena, el tema del muro fronterizo parecen ser temas capitales, temas esenciales para el presidente a la hora de negociar una reforma inmigratoria. Tema que gustó a los demócratas porque la narrativa en los últimos días, desde que se cerró el gobierno parcialmente, fue de que los demócratas estaban poniendo por adelante los intereses de jóvenes indocumentados y no los de los ciudadanos estadounidenses. De hecho, el presidente o la campaña que ya se está preparando para la reelección de Donald Trump en 3 años puso un comercial en el que culpaba a los demócratas de cualquier crimen que algún inmigrante indocumentado cometiera, diciendo que esta maniobra política para cerrar el gobierno tendría esa consecuencia de que permitiría más personas criminales indocumentados permanecer en el país o entrar. Así es de que ese cálculo político de ambos partidos que tuvieron el fin de semana para medirlo, obviamente el fin de semana muchas de las oficinas gubernamentales permanecían cerradas, o los fondos se extendían, todavía funcionaban esos días porque era parte de la semana laboral que ya se les había pagado a los trabajadores. No se sentía tanto el efecto, pero ahora ya siendo lunes, muchas oficinas aquí en Washington están cerrados, algunos museos en el interior del país, parques nacionales. Entonces es ahora cuando están viendo ellos, y nosotros CNN hacemos encuestas, los partidos políticos también hacen las suyas, ambos lados de los partidos políticos en el Congreso saben exactamente lo que dicen esas encuestas, incluso antes que nosotros. Así es de que algo han de haber sentido este fin de semana, esa presión de los votantes que les decía que había que llegar a una solución para permitir de que con el gobierno funcionando se debatiera el tema de inmigración y otros temas de importancia, José Manuel. Ciertamente nos está llegando una información recientemente a nuestra sala de redacción y nos dice justamente que los legisladores de la Cámara de Representantes están bastante unidos para de alguna manera enfrentar la votación, pero no hay garantía de que
la Cámara de Representantes va a justamente a tomar el tema de DACA, lo ha dicho Nancy Pelosi, líder de los demócratas. En estos momentos entiendo que vamos a hacer un alto con Gustavo Valdés. Gracias, Gustavo, por tu completo reporte. Me dicen que seguimos contigo a la espera de una próxima entrevista, buscando reacciones sobre esta reapertura del gobierno. Y Gustavo, tú lo recalcabas al comienzo de esta conversación, prima el ambiente bipartidista. Ambos partidos se han dado cuenta que, no les conviene a ninguno, no llegar a un acuerdo en conjunto, a lo que de alguna manera se puede llamar la democracia de los acuerdos, la política bipartidista que de alguna manera recuerda otras épocas de la política de los Estados Unidos, algo que probablemente prime y sea muy positivo para sacar adelante estas legislaciones, particularmente el presupuesto y una versión más extendida del presupuesto, una reforma migratoria integral, pero con el consenso de ambos partidos en un año electoral, en un año también, Gustavo, que se sacan muchas cuentas políticas, ¿no? Así es, son las elecciones intermedias y hay 10 senadores demócratas que están por ser o van a enfrentar reelección, y esos estados los ganó Donald Trump por amplio margen hace 2 años. Es que hay esa preocupación, pero lo que decías ahora de la actitud partidaria, lo que nos está llegando es de que mientras los republicanos parecen estar respaldando esta nueva propuesta en el Senado, Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la minoría, dice que ella va a votar en contra de esta propuesta. En la Cámara de Representantes la situación es distinta porque ahí no se necesitan el 60% de participación, es un voto directo, y ahí sí los republicanos tienen una mayoría más sólida, y también hay demócratas que han respaldado este tipo de acciones, que votaron en favor de la continuidad del presupuesto el viernes. Así es que vamos a ver, este es un juego de cada persona se tiene que posicionar en el lugar en que ellos creen que más le conviene. Hay esa unidad partidista, pero vamos a ver que ya lo habíamos visto. 3 senadores demócratas votaron para que se terminara el debate el fin de semana y se pudiera permanecer abierto el gobierno estadounidense. Hubo 2 republicanos que votaron en contra porque ellos creían que no se les estaba tomando en serio, que simplemente, en particular, que no sabían si el presidente Donald Trump estaba totalmente de acuerdo con lo que estaba presentando. Así es de que este era el riesgo. Los demócratas en el Senado, especialmente ayer domingo, dijeron que no querían avanzar una propuesta sin asegurarse de que tenían todo el apoyo en la Cámara de Representantes, algo que decían los republicanos en cualquier persona que es imposible de predecir, porque una Cámara no puede decirle a la otra lo que tienen que hacer. Son temas distintos, son prioridades totalmente distintas. El senador representa la totalidad del estado, la Cámara de Representantes solamente algunos distritos, así es que cada quien tiene una prioridad distinta. Toda la Cámara de Representantes tiene que enfrentar reelección en noviembre. Solamente una tercera parte del Senado tiene elecciones en noviembre, y como lo decía, 10 de ellos son demócratas en estados que se consideran en peligro para ellos porque el presidente Donald Trump los ganó con amplio margen en el 2016, José Manuel. Ciertamente un muy buen punto el que establece Gustavo Valdés en términos de que la líder Pelosi, aunque anuncie y llame a su bancada demócrata a votar masivamente que no a esta reapertura del gobierno, lo cierto es que los republicanos tienen el quórum suficiente para que esta iniciativa temporal por 3 semanas sea aprobada en la Cámara Baja. Gustavo Valdés, no te vayas, vamos a volver a reconectar en instantes contigo, pero ahora vamos a Asunción, Paraguay, a conversar nuevamente con nuestro colaborador político, estratega, profesor universitario, el señor Izurieta, que me acompaña en estos momentos. Señor Izurieta, bueno, hablábamos hace algún instante sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Se ha llegado a un acuerdo, lo decíamos, temporal por tan solo 3 semanas, donde los demócratas concurren con los votos suficientes en el Senado para reabrir el gobierno, lo cual podría suceder en las próximas horas. ¿Cuál es la lectura que tiene usted respecto a este acuerdo temporal y sobre todo al espíritu bipartidista que se vio al comienzo de la sesión cuando hablaron ambos líderes de la mayoría republicana y la minoría demócrata en la Cámara Alta? Su lectura, por favor.
Es una buena cosa que se llegue a un acuerdo. Es necesario que sigan conversando, es necesario que las votaciones se den no solamente con las bases de cada uno de los partidos, sino, perdón la redundancia, con acuerdos básicos. Es fundamental que se vote en una reforma migratoria y al menos que se vota por extender los derechos de los Dreamers. En eso es lo que tenemos que trabajar. El punto es, el punto en estos momentos es, señor Izurieta, si de alguna manera el acuerdo migratorio va a incluir un muro fronterizo y también si es que va a incluir el fin de la inmigración en cadena, que son puntos fundamentales que ha puesto sobre la mesa el presidente Trump y sus asesores en la Casa Blanca para aprobar eventualmente un acuerdo migratorio. Hemos perdido temporalmente la señal con el señor Izurieta, pero bueno, está pasando, lo está viendo y hay que recalcarlo. El Senado ha votado justamente, o está votando, para nuevamente reabrir el gobierno que se había cerrado, el gobierno por falta de acuerdo presupuestario este viernes a las 12 de la noche. Demócratas y republicanos no llegaron a un acuerdo. Los demócratas habían condicionado justamente el apoyo a esta iniciativa si es que se podía discutir una solución para los beneficiarios de DACA. ¿Y quiénes son los beneficiarios del programa DACA? Justamente aquellos alrededor de 800,000 jóvenes que vinieron siendo pequeños a los Estados Unidos con sus padres indocumentados y que han podido obtener una licencia de conducir, un permiso de trabajo y cancelar en muchos casos órdenes de deportación y poder trabajar en los Estados Unidos y hacer una vida no necesariamente en las sombras. Muchos de ellos son profesionales y justamente, pues como ellos no infringieron la ley y sus padres técnicamente lo hicieron, se les quiere dar una solución permanente, pero el presidente Donald Trump ha condicionado justamente esta solución y el camino a una residencia permanente para ellos a justamente otros asuntos migratorios como el muro fronterizo y como el término de la inmigración en cadena, que lo explicaba recientemente, que es la facultad que tienen los ciudadanos de traer justamente a sus familiares del extranjero. Profesor Izurieta, nuevamente reconectamos con usted. Una noticia importante que se está produciendo en Washington, pero le decía anteriormente, el presidente a toda costa quiere que el acuerdo migratorio incluya la construcción del muro en la frontera sur de los Estados Unidos y que también incluya el término de la inmigración en cadena. ¿Usted cree que el acuerdo bipartidista de alguna manera podrá marginar estas prioridades del presidente? Bueno, hemos progresado. Antes pedía que el muro se construya y que lo pague México. Ahora está diciendo que lo paguen los norteamericanos con sus impuestos. Yo pienso que es un progreso. Segundo, el muro no se va a construir en 4 años. El muro, de hecho, existe en algunas partes y habrá algunas partes que hay que reestructurar, que hay que renovar, quizás que se pueda extender un poco. En lo que quiero decir, en el término del muro se puede conversar muchas cosas. Y en términos de cómo mismo sería la reforma de inmigración, también se puede conversar. Lo importante es que se conversen y se lleguen a un acuerdo. La mayoría de los norteamericanos están totalmente de acuerdo que, por ejemplo, en el caso de los Dreamers, se llegue a un acuerdo. Muy bien, que se llegue a ese acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar con lo, como tú bien dices, de los otros derechos, el camino a la ciudadanía, con qué camino se llega a eso, en cuántos años? Todo lo demás, los familiares, todo se puede conversar. Pero lo fundamental es que hay que avanzar en esas conversaciones e ir solucionando lo más urgente, que es que el gobierno tiene que tener un financiamiento, esperemos que relativamente sano, y que los Dreamers tienen que tener una extensión del derecho que le otorgó Barack Obama en un decreto ejecutivo. ¿Sirvió probablemente este fin de semana a ambas partes, a demócratas y republicanos, a estrategas de ambos partidos, para entender que probablemente la sociedad estadounidense está pidiendo políticas bipartidistas, más acuerdos, menos tensiones, más solución, menor enfrentamiento? Ojalá que sí. En el caso de lo que pasamos ahora es lo mismo que sucede cuando existe una amenaza de huelga. Las amenazas de huelga son útiles hasta que la huelga comienza. Cuando la huelga comienza, y en este caso el cierre del gobierno, pierden todos. Es un análisis de pérdida. ¿Cuánto pierdes tú? ¿Cuánto pierdo yo? Yo te echo la culpa a ti, tú me echas la culpa a mí.
Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que llegar a acuerdos, eso sí, se puede utilizar presión, es decir, si no llegamos a un acuerdo, vamos a cerrar el gobierno, pero no hay que cerrar el gobierno. Entonces, lo que tenemos que llegar a un acuerdo sobre el presupuesto y llegar a un acuerdo sobre los Dreamers y ojalá sobre el resto de los inmigrantes indocumentados que se encuentran ahora trabajando honorablemente en los Estados Unidos. ¿Cuán marginada quedaría la Casa Blanca en caso que ambas cámaras del Congreso lleguen a acuerdos? Número uno, un acuerdo mucho más amplio sobre presupuesto, no solamente el acuerdo temporal por 3 semanas hasta el 8 de febrero, sino que un acuerdo más allá, a un acuerdo migratorio y un acuerdo sobre otros temas legislativos, sin necesariamente que la Casa Blanca tenga un gran protagonismo. Este es un año, evidentemente, donde los representantes defienden todos sus escaños, tanto demócratas como republicanos, y obviamente que algunos senadores tienen que defender sus escaños en un año electoral. La Casa Blanca, de alguna manera, si queda de cierta forma relegada en estos acuerdos, podría verse resentida. ¿Cuál podría ser la reacción del presidente? ¿Cómo lees esto? Yo no creo. Cuando hay una situación negativa, todos echan la culpa. Cuando hay una situación positiva, todos reclaman el triunfo. Entonces lo que pasaría es que Donald Trump va a ser el primero que diga, gracias a mí se ha conseguido ese acuerdo. Yo no tengo problema en eso, que cada uno diga que gracias a ellos fue lo que se consiguió, si lo que se consiguió es bueno. Lo importante es que se avance. Entonces yo pienso que en eso Donald Trump ha sido muy hábil, y aparte lo ha dicho en las primeras reuniones que tuvimos hace 10 días, que él básicamente firma lo que le ponga, pero que lleguen a un acuerdo. Lo que pasó es que no llegamos a un acuerdo porque en realidad la mayoría de los republicanos muy conservadores y extremistas pidieron muchas más cosas, no se llegó a un acuerdo y llegamos a este impasse. De alguna manera, el tema migratorio, desde el punto de vista de un estratega político como usted, siempre puede ser un botín político para un partido o para el otro. O sea, de alguna manera la forma de que se diga que bajo el gobierno de Trump se llegó a una reforma migratoria, considerando que la última gran reforma migratoria probablemente data del año 1988, corrígeme usted si estoy equivocado, que fue una gran amnistía bajo el gobierno de Reagan, pero básicamente el hecho de conseguir un acuerdo amplio migratorio podría de alguna manera crear entre la comunidad inmigrante algún favorecimiento hacia los republicanos. Por otro lado, me imagino que los demócratas quieren seguir siendo de alguna forma los dueños de este patrimonio político que es el tema de la inmigración, ¿no? De los cuales ellos siempre son mayores defensores. ¿Cómo interpretas tú esto? Con mucha honestidad, Juan Manuel, yo pienso que aún así desde el punto de vista estratégico hay ciertas situaciones de extrema emergencia donde hay que tomar la decisión correcta. Los Dreamers no pueden seguir sin una protección legal. Su protección legal se acaba en unos meses más. Entonces lo que tenemos es una urgencia. Entonces lo que hay que solucionar es una urgencia y después que cada sector diga que fue gracias a ellos. Eso ya es juego político legítimo. Pero donde estamos en este momento, en mi opinión, no es ya un juego político. Si bien es legítimo, no es honorable porque en realidad estamos jugando con la vida, el futuro de muchísimos jóvenes que están trabajando, que han servido a la patria, que pagan sus impuestos y que de repente los hemos puesto en suspenso su situación legal y con la amenaza de una expulsión cuando su única vida es la que tienen en los Estados Unidos. Y que hay que aclarar que muchos de ellos, no muchos de ellos, sino que todos de ellos para obtener este estatus de inmigrante técnicamente legal, este estatus temporal, ciertamente que tienen que tener una buena conducta y no cuentan con antecedentes criminales, o eso está aprobado técnicamente desde el punto de vista legal. Para terminar muy brevemente, profesor Usubieta, cuénteme el rechazo que ha anunciado Nancy Pelosi por parte de la Cámara Baja, el llamado que está haciendo los legisladores de su partido, que es bastante simbólico porque los republicanos tienen el dominio completo de la Cámara Baja a la hora de aprobar esta extensión presupuestaria. ¿Cómo lo lee usted? Es muy difícil comentar noticias que se están desarrollando mientras estamos hablando, pero mi primera reacción es que seguimos, y me parece válido eso, con este juego de presiones. En mi primera interpretación, es emitir una señal de presión para decir, mira, nosotros estamos permitiendo que se abra el gobierno sin que se formalice DACA, sino solamente con un compromiso de parte de ustedes. Pero lo que quiero decirles es que
Tenemos que llegar a un acuerdo. Si quieren nuestros votos, tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, de nuevo, esta es la cuarta o la quinta resolución en menos de un año, resolución para extender el presupuesto, para reabrir el gobierno por unos días más mientras llegamos a un acuerdo, y espero que no solamente en inmigración, sino en lo de fondo, en el presupuesto. El presupuesto de los Estados Unidos no es una ley del Estado en este momento por un año, sino que seguimos con estas extensiones porque estamos comprometiendo gastos y no estamos garantizando los ingresos más allá que la deuda o una expectativa de ingresos futuros si es que la economía crece en lo que digo que yo crezco, que son las jugadas que hemos visto muchas veces en América Latina y que le ha hecho tanto daño a América Latina. Pero curiosamente, profesor, llama poderosamente la atención de que si bien, claro, hay un endeudamiento, me dicen que vamos a escuchar la votación, profesor. Si me espera unos instantes, escuchamos que en estos momentos se está produciendo la votación en el Senado. Ahora estamos en el proceso de poner fin a este cierre del gobierno. Esto no beneficia a nadie. Por supuesto, no a los trabajadores federales de Maryland y de todo el país. Los que son exentos, que pueden venir a trabajar sin un pago, los que están de licencia, que no saben si van a recibir un pago. No es en el interés de nuestros trabajadores federales y de nuestros contratistas federales hacer este cese, ni de quienes, de los departamentos que dependen de los servicios. Entonces, me complace que estamos poniendo fin a este cierre para que el gobierno vuelva a funcionar. También estoy muy complacido de que hemos acelerado esta fecha final para tener un presupuesto. Muchos estamos preocupados por seguir trabajando bajo estas resoluciones de continuidad. Queremos, sobre todo los que queremos mantener seguros a nuestro país. Sabemos que hay agencias cuando tienen que planear sus misiones, no pueden operar con las resoluciones de continuidad. Sí, porque estamos operando sobre el presupuesto del año pasado, no el de este año. No refleja las prioridades de este año y es lo que deberíamos hacer cada año. En este caso, los republicanos están en control de la Cámara, del Senado, de la Casa Blanca. Se pensaría que en 1 de octubre del año pasado podríamos haber tenido un presupuesto. Ahora estamos... Y de esta manera el Senado ya está aprobando la extensión presupuestaria tan solo por 3 semanas hasta el día 8 de febrero. Lo ha hecho por 81 votos y 18 votos justamente en contra. Ha sobrepasado los 60 votos necesarios. Los republicanos tienen 51 votos, les faltaban 9 votos de los demócratas. Los han conseguido largamente, pero solamente para extender un presupuesto por las próximas 3 semanas, mientras se discute y se negocia un acuerdo bipartidista sobre inmigración y otros temas. Es lo que han expresado ambos líderes políticos de la Cámara Alta, Mitch McConnell y también Chuck Schumer, que es el líder de los republicanos. Así es que se reabrirá probablemente el gobierno en las próximas horas. También este proyecto tiene que ser votado por la Cámara de Representantes. Agradezco a Roberto Isurrieta y también a usted por su sintonía, por acompañarnos en este programa que hoy día justamente hemos podido hablar sobre este tema que se está haciendo noticia en Washington DC. Agradezco a Gustavo Valdés también por acompañarnos desde Washington. Gracias por su sintonía. Esto ha sido Realidades en Contexto. Buenas tardes.